Ahora vamos a ver cómo se derivan el resto de funciones. En primer lugar, la derivada de la función exponencial, que es la más sencilla, ya que la derivada es igual, la propia función. En el caso de que tengamos que derivar una función exponencial, pero la base ya no es el número e, sino que es cualquier número real positivo y distinto de 1, su derivada será de la siguiente manera. Pondremos la propia exponencial multiplicada por el logaritmo de la base. Por ejemplo, la función f de x igual a 5 elevado a x, su derivada será 5 elevado a x por el logaritmo neperiano de 5. En el caso de las funciones irracionales, es decir, cuando nos aparezca una raíz, considerando que m y n son números enteros y además n es positivo, derivaremos esa función como si fuese una potencia, ya que como sabéis las raíces se pueden escribir en forma de potencia de esta manera. Bueno, pues yo cada vez que me aparezca una raíz voy a considerar que es una potencia y aplicaré la regla de las potencias, que era que el exponente pasaba adelante multiplicando y a este se le restaba un grado. Por ejemplo, la más básica, la raíz cuadrada de x. Si esto lo convertimos en forma de potencia, sería igual a x elevado a 1 partido por 2. Bueno, pues su derivada será 1/2 multiplicado por x elevado a 1/2 menos 1. Si hago esta operación, me quedará 1/2 menos 2 partido de 2, que eso es igual a menos 1/2, x elevado a menos 1/2. Cuando teníamos un exponente negativo, podíamos escribirlo de la siguiente manera. Podíamos ponerlo en el denominador de una fracción, donde en el numerador poníamos un 1 y abajo poníamos esa misma potencia, pero con el exponente positivo. Recuerdo que lo único que cambia de signo es el exponente. La base, si es positiva, sigue siendo positiva y si es negativa, sigue siendo negativa, ¿vale? La base no cambia. Lo que cambia es el exponente. Y ahora ya, para que esto no quede así tan feo, volvemos a convertir el exponente otra vez en forma de raíz. Luego, si esto lo ponemos así todo junto, finalmente me queda que es igual a 1 partido de 2 veces la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada suele aparecer a menudo, por tanto sí que es bueno que esta derivada la tengáis en mente. Para otras derivadas no os recomiendo que os la aprendáis de memoria, simplemente que os quedéis con esta regla y lo apliquéis a todas las raíces. En el caso de la derivada de una función logaritmo, siendo la base mayor que 0 y distinto de 1, será esa que tenéis ahí. Es decir, tendremos que poner siempre 1 partido de x multiplicado por 1 partido el logaritmo neperiano de la base. Supongamos que tenemos esa función de ahí y ahí tendríamos que aplicar la regla de la cadena, ya que como veis tengo una función dentro, digamos, compuesta con la del logaritmo, estaría dentro de la del logaritmo. Entonces, ¿cuál es la primera que yo derivo? Pues la del logaritmo, que sería, por así decirlo, la que está más hacia afuera, ¿no? La primera que me encuentro. Y luego dentro estaría ese polinomio, esa potencia. Bueno, pues la derivada del logaritmo sería 1 partido de x. ¿Quién es x en este caso? Pues toda esa función. Luego tengo que poner 1 partido de todo eso y eso multiplicarlo por 1 partido el logaritmo neperiano de la base, que es 5. Además, como he dicho al principio, al estar aplicando la regla de la cadena, ahora mismo lo que he hecho es derivar el logaritmo, ¿vale? He aplicado la derivada del logaritmo, pero además tendría que multiplicar por la derivada de toda esa función, que es a la que le estoy haciendo el logaritmo. O sea, tendríamos que multiplicar por 8x al cubo y ya está, ¿no? Más 0, porque la derivada de 3 es 0. En el caso de tener un logaritmo neperiano, la derivada es más sencilla, simplemente es igual a 1 partido por x. A esto aplicado al ejemplo anterior, si yo lo que tenía era el logaritmo neperiano de 2x a la cuarta más 3, pues será igual a 1 partido x, en el caso de mi función es toda esa función, pues 1 partido de 2x a la cuarta más 3 y por la regla de la cadena tendría que multiplicar por la derivada de eso, que sería 8x al cubo. Pero esto de aquí simplemente sería la derivada del logaritmo neperiano.